Hay una forma de apego que no se siente como amor, ni como costumbre, ni siquiera como miedo, pero te está frenando la vida entera. No se nota al principio, no aparece como una cadena visible, no suena como una voz que diga «quédate aquí». Es más sutil, es esa sensación rara de que podrías avanzar, pero algo en ti no se mueve. Como si estuvieras parado frente a una puerta abierta, con la mano en la manija, y aún así no giraras. Y lo más incómodo es esto. Muchas veces no estás apegado a una persona, ni a un lugar, ni siquiera a una situación. Estás apegado a la versión de ti que existe ahí. Tal vez te ha pasado. Sigues en un trabajo que ya no te inspira, pero ahí eres el responsable. Sigues en una relación que ya no te llena, pero ahí eres el elegido. Sigues publicando, compartiendo, mostrando cosas en redes, porque ahí eres visible. Y eso pesa más de lo que te atreves a admitir. Si algo de esto te toca, quédate. De verdad, quédate. No porque yo lo diga, sino porque lo que vamos a desarmar aquí puede cambiar la forma en que te miras por dentro. El apego no siempre es dependencia emocional obvia. A veces es identidad congelada. Te levantas, revisas el celular casi sin pensar. Buscas notificaciones, likes, mensajes, señales. No porque seas superficial, sino porque tu sistema nervioso aprendió que ahí hay validación. Y la validación se siente como seguridad. Cada vez que recibes aprobación, tu cerebro libera un poco de dopamina, esa pequeña chispa química que te dice, esto es bueno, repítelo. No es maldad, es biología. Pero cuando tu autoestima empieza a depender de esa microdosis externa, tu identidad se vuelve frágil, porque ya no está sostenida por dentro, sino por lo que vuelve de afuera. Y, cuando no vuelve, aparece el vacío. Ahí entra el cortisol, la hormona del estrés, la sensación de amenaza. No una amenaza física, una amenaza simbólica. ¿Y si no soy relevante? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me olvidan? El miedo al olvido es uno de los miedos más silenciosos que existen. No lo dices en voz alta, pero lo sientes cuando comparas tu vida con la de otros. Cuando ves a alguien avanzar, crecer, destacar, y algo en tu pecho se contrae. ¿Te has preguntado por qué duele tanto la comparación? No es envidia simple, es disonancia. Es la distancia entre la identidad que proyectas y la que realmente sientes. Es mirar una versión idealizada del mundo digital y que tu realidad no encaje con ese guión. Y ahí empieza el apego. Te apegas a la imagen que has construido, a lo que otros creen que eres, a la narrativa que has sostenido durante años, aunque ya no te represente, aunque te quede pequeña, porque soltarla implicaría una especie de muerte, no física, psicológica. En consulta he visto algo que se repite mucho. Personas brillantes, sensibles, profundamente conscientes, atrapadas no por falta de capacidad, sino por miedo a perder la identidad que ya conocen. Es más cómodo ser el que siempre ayuda aunque estés agotado que convertirte en alguien que pone límites y decepciona expectativas. Es más cómodo ser el fuerte que admitir que estás cansado. Es más cómodo seguir siendo el personaje que ya aprendiste a interpretar. Pero dime algo. Cuando estás solo, sin pantalla, sin ruido, sin nadie mirando, ¿te sientes auténtico o sientes que estás actuando incluso contigo? El apego más difícil de detectar es el apego a la máscara, porque la máscara te dio algo, te dio aceptación, te dio pertenencia, te dio una historia, y el cerebro ama lo conocido, prefiere el dolor familiar antes que la incertidumbre del cambio. Eso no es debilidad, es supervivencia aprendida. Si en algún momento de tu vida sentiste que solo eras querido cuando cumplías cierto rol, tu sistema nervioso grabó esa regla. Para ser amado debo ser así. Y cada vez que intentas salirte de ese molde se activa ansiedad, no porque esté mal, sino porque es nuevo. Lo nuevo asusta. Hay personas que están apegadas al sufrimiento, no porque disfruten sufrir, sino porque en el sufrimiento encuentran identidad. Yo soy el que siempre lucha. Yo soy el incomprendido. Yo soy el que da más de lo que recibe. Si esa narrativa desaparece, ¿quién eres entonces? El apego no es solo hacia algo que amas, es hacia algo que te define. Y aquí viene algo que puede incomodar un poco. A veces no avanzas porque avanzar implicaría dejar de ser especial en tu propia historia. Si sanas, si sueltas, si creces, tal vez ya no seas la víctima que sobrevivió. Tal vez seas solo una persona común,
aprendiendo a vivir en paz. Y eso, curiosamente, puede dar más miedo que el dolor conocido. Vivimos en una época donde la identidad digital se mezcla con la identidad real. Construimos perfiles, relatos, versiones editadas, y poco a poco empezamos a creer que eso somos. El problema no es usar redes. El problema es confundir exposición con valor. Cuando tu sentido de valía depende de la atención, te vuelves adicto a la comparación. Y la comparación es una máquina de fabricar insuficiencia. Siempre habrá alguien más joven, más exitoso, más carismático, más visible. Y si tu identidad está anclada a la mirada externa, vivirás en estado de alerta constante. Eso agota. No físicamente al inicio, emocionalmente. Es un cansancio que no se va durmiendo. Es una sensación de estar desconectado de ti, de estar viviendo una vida que se ve bien, pero no se siente bien. Tal vez por eso sientes que algo no encaja, que haces lo que deberías hacer, que cumples expectativas, que te esfuerzas. Pero por dentro hay una voz pequeña que dice, esto no soy yo del todo. Esa voz no es ingratitud, no es capricho, es tu identidad real pidiendo espacio. Pero el apego la silencia, porque cambiar implicaría arriesgar pertenencia, y pertenecer es una necesidad básica. El cerebro interpreta la exclusión como amenaza, por eso muchas personas prefieren encajar en un molde antes que arriesgar autenticidad. Te adaptas tanto que te olvidas, y llega un punto donde ya no sabes qué quieres realmente, porque durante años quisiste lo que era aceptado, lo que era seguro, lo que era aplaudido. ¿Te has preguntado qué elegirías si nadie estuviera mirando? Esa pregunta suele incomodar, porque revela cuánto de tu vida está diseñado para otros. No estoy diciendo que debas romper todo y desaparecer. No se trata de rebeldía impulsiva, se trata de conciencia. El apego que no te deja avanzar no siempre grita. A veces susurra cosas como, quédate donde te conocen, no cambies demasiado, no decepciones, no seas raro, no seas mucho. Y tú obedeces sin darte cuenta, hasta que un día te miras y sientes que estás viviendo una versión reducida de ti. La libertad psicológica no es hacer lo que quieras sin consecuencias, es poder elegir sin miedo a dejar de ser aprobado. Eso es enorme, y duele atravesarlo, porque implica tolerar momentos de soledad interna, implica soportar que algunas personas no entiendan tu cambio, implica que quizá ya no encajes igual, pero también implica algo más profundo, coherencia. Cuando tu identidad interna y tu expresión externa empiezan a alinearse, el sistema nervioso se regula, la ansiedad baja, la comparación pierde fuerza, la dopamina deja de depender solo del aplauso externo y empieza a activarse con logros íntimos, silenciosos, reales. Pequeñas decisiones, decir que no, cambiar de opinión, no publicar algo que no representa quién eres, dejar de explicar tanto tus elecciones. Son gestos mínimos, pero poderosos. El apego se debilita cuando te das permiso de ser. Y no es un proceso lineal. Habrá días donde quieras volver a la máscara porque era más cómoda. Habrá momentos donde extrañes la validación fácil. Eso es humano. Pero cada vez que eliges autenticidad sobre aprobación, algo en ti se fortalece. No se ve desde afuera, no genera aplausos inmediatos, pero construye una autoestima que no depende del ruido. Y eso cambia todo. Todavía no hemos hablado de lo más profundo que está en juego aquí, y es más grande que una relación, que una red social o que una etiqueta. Es tu derecho a existir sin demostrar constantemente que mereces estar aquí. Y cuando entiendes eso, algo empieza a soltarse. Hay algo todavía más profundo que sostiene ese apego, y casi nadie lo quiere mirar de frente. No es solo que tengas miedo de perder algo, es que tienes miedo de perder quién crees que eres sin eso. Porque si no eres el que siempre está disponible, ¿quién eres? Si no eres el que tiene éxito, ¿quién eres? Si no eres el que sufre en silencio, ¿quién eres? La mente humana necesita coherencia, necesita una historia que la explique. Y cuando esa historia se construye alrededor de una herida, de una validación constante o de una imagen digital cuidadosamente diseñada, soltarla no se siente como crecimiento, se siente como desintegración. Por eso el apego es tan fuerte. Hay personas que están apegadas a relaciones que ya no funcionan, no porque no vean el daño, sino porque en esa relación se sienten necesarias. Y sentirse necesario es una forma potente de identidad. Cuando alguien depende de ti, tu cerebro lo traduce como valor.
Y el valor, cuando no lo tienes dentro, lo buscas afuera desesperadamente. Otras personas están apegadas al reconocimiento. No importa si es mucho o poco, lo importante es que exista. Porque cada señal externa, un comentario, un mensaje, un logro visible activa dopamina. Y la dopamina no solo genera placer, genera expectativa, anticipación, búsqueda. Te acostumbras a perseguir microrrecompensas, y cuando no llegan el sistema entra en alerta. Ahí aparece el cortisol otra vez, esa tensión leve en el cuerpo, esa necesidad de revisar, de comprobar, de asegurarte de que sigues existiendo para alguien. ¿Te has dado cuenta de lo silencioso que es el miedo a dejar de importar? No lo dices así, lo disfrazas. Dices que quieres crecer, que quieres destacar, que quieres hacer algo grande. Y no está mal, pero debajo de eso, a veces, hay una pregunta más cruda. ¿Alguien me verá si no hago ruido? Vivimos en una cultura donde la atención es moneda, y cuando la atención se vuelve el medidor de tu valor, tu identidad empieza a deformarse sin que lo notes. Empiezas a mostrar solo lo que genera respuesta, empiezas a callar lo que no encaja, empiezas a editar tus emociones para que sean aceptables. Y poco a poco la identidad digital gana terreno sobre la identidad real. No porque seas falso, sino porque quieres pertenecer. El problema es que la pertenencia basada en máscara nunca calma del todo. Siempre hay una parte tuya que sabe que está actuando. Y eso crea una fractura interna. Esa fractura se siente como vacío, como desconexión, como esa sensación rara de estar rodeado de estímulos pero sentirte solo, porque nadie está viendo lo que realmente eres, solo ven lo que aprendiste a mostrar. El apego no es solo a personas o cosas, es al aplauso que sostiene tu narrativa, y soltarlo implica atravesar una especie de duelo invisible. Hay un tipo de dolor muy específico que aparece cuando empiezas a cuestionar tu propia imagen. Es incómodo. Es como mirar una foto antigua de ti y no reconocerte del todo. Como si algo hubiera sido auténtico en algún momento y luego se hubiera ido adaptando demasiado. ¿En qué momento empezaste a hacer lo que se esperaba de ti en lugar de lo que realmente querías? Tal vez fue cuando eras niño y aprendiste que ser tranquilo evitaba conflictos. O cuando descubriste que sacar buenas notas te daba atención. O cuando notaste que mostrar tristeza incomodaba a otros, así que decidiste tragártela. El sistema nervioso aprende rápido. Aprende qué conductas traen cercanía y cuáles traen rechazo. Y a partir de ahí construye una identidad funcional. Funcional no significa auténtica, significa adaptada. Y la adaptación constante sin conciencia crea apego, porque te apegas a esa versión funcional. La necesitas para sobrevivir socialmente. Pero en algún punto, sobrevivir ya no es suficiente. Empiezas a querer vivir, y vivir implica riesgo. Implica decir algo que quizá no guste. Implica dejar de sostener dinámicas que te drenan. Implica no responder de inmediato. Implica no explicar cada decisión. Eso activa miedo, porque si dejas de actuar como esperan, puede que pierdas algo. Aquí aparece otra capa importante, la disonancia cognitiva. Cuando lo que haces no coincide con lo que sientes, el cerebro entra en tensión. Esa tensión es incómoda. Entonces, para aliviarla, muchas veces no cambias la conducta, cambias la narrativa. Te convences de que no es tan grave, de que así son las cosas, de que no es el momento adecuado para cambiar. Esa narrativa reduce la incomodidad, pero mantiene el apego intacto. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Hay personas que viven años siendo coherentes con una identidad que ya no las representa. Y no porque no tengan claridad, sino porque temen lo que implica soltar. Soltar no es solo perder algo externo, es tolerar la incertidumbre interna. El cerebro odia la incertidumbre, prefiere una certeza dolorosa antes que una posibilidad desconocida. Por eso a veces te quedas donde ya sabes cómo duele, en lugar de avanzar hacia algo que podría liberarte. No es falta de valentía, es biología mezclada con historia emocional. Pero aquí viene algo importante. Tu sistema nervioso puede reaprender. No estás condenado a reaccionar siempre igual. Cada vez que eliges algo alineado con tu verdad interna, aunque sea pequeño, el cerebro registra una nueva experiencia de seguridad. No mueres por decir que no. No te quedas solo por expresar un límite. No desapareces por mostrar vulnerabilidad. Y poco a poco, el apego pierde fuerza. No porque lo combatas, sino porque ya no lo necesitas para sentir valor. Hay algo profundamente liberador en dejar de perseguir atención y empezar a cultivar presencia.
Presencia no es exposición, es estar contigo, sin necesidad de estar demostrando. Cuando reduces el ruido externo, al principio sientes ansiedad, porque tu sistema está acostumbrado a estímulos constantes. Pero si atraviesas esa incomodidad inicial, aparece algo distinto. Una calma más estable, no tan intensa como la euforia de la validación, pero mucho más sólida. Esa calma es autoestima interna. No depende de comentarios, no depende de aplausos, no depende de comparación. Es más silenciosa, y al inicio puede parecer aburrida, porque no tiene fuegos artificiales, pero tiene paz, y la paz es un indicador poderoso de autenticidad. Tal vez te preguntes, ¿y si suelto el apego y pierdo conexiones? ¿Y si me vuelvo irrelevante? Aquí hay una verdad difícil pero honesta. Algunas conexiones estaban sostenidas por la máscara, y si la máscara cae, esas conexiones pueden cambiar. Eso duele, pero también crea espacio para relaciones más reales, más coherentes, más tranquilas. No se trata de aislarte del mundo, se trata de participar sin depender. El apego que no te deja avanzar es el que te hace creer que sin esa validación no eres suficiente, que sin esa identidad visible no tienes peso, que sin ese rol asignado te vuelves insignificante. Y la insignificancia es un miedo existencial profundo. Desde pequeños buscamos señales de que importamos, que somos vistos, que dejamos huella. Cuando eso no se consolida de manera estable, lo seguimos buscando de adultos en otros escenarios, en parejas, en logros, en redes, en reconocimiento. Pero hay una diferencia enorme entre querer compartir tu luz y necesitar que te iluminen para existir. Cuando necesitas que te iluminen, te vuelves dependiente del reflector, y eso te mantiene estático, porque no puedes moverte demasiado, no puedes cambiar demasiado, no puedes decepcionar demasiado. El avance real implica perder algunas luces externas para encender una interna, y eso, aunque suene simple, es uno de los procesos más profundos que puede atravesar una persona. No se ve espectacular desde fuera, no genera titulares, pero por dentro transforma todo. El apego comienza a aflojar cuando entiendes que tu valor no aumenta con atención ni disminuye con silencio. Eso no significa que dejes de compartir, de amar, de conectar. Significa que ya no lo haces para llenar un vacío, lo haces desde plenitud. Y cuando actúas desde plenitud, la energía cambia, la ansiedad baja, la comparación se debilita, la urgencia desaparece. Todavía falta algo importante por mirar, algo que conecta este apego con el miedo más profundo de todos. El miedo a no haber sido realmente tú nunca. Y cuando esa pregunta aparece, ya no puedes seguir ignorándola. El miedo a no haber sido realmente tú nunca es más común de lo que imaginas. No suele aparecer en voz alta. No te despiertas diciendo, he vivido una vida que no es mía. Es más sutil. Es esa sensación extraña de que has cumplido con todo lo que se esperaba, pero aún así algo dentro de ti no descansa. Has sido responsable, has sido fuerte, has sido buena persona, has sido productivo, has sido comprensivo, has sido lo que tocaba ser. Pero, ¿has sido tú? Y aquí es donde el apego se vuelve todavía más profundo, porque no solo estás apegado a cosas externas, estás apegado a la versión de ti que fue necesaria para sobrevivir emocionalmente en ciertos contextos. Hay personas que se volvieron autosuficientes porque no podían depender de nadie. Personas que se volvieron complacientes porque el conflicto era peligroso. Personas que se volvieron brillantes porque el reconocimiento era la única forma de sentirse vistos. Esas versiones no están mal, fueron inteligentes, fueron adaptativas, te protegieron. Pero lo que te protege en un momento puede limitarte en otro. El problema no es haber desarrollado una máscara, el problema es creer que esa máscara eres tú. Cuando la identidad se construye desde la adaptación constante, el yo auténtico queda en pausa, no desaparece, no muere, solo espera un espacio seguro donde pueda expresarse sin que eso implique rechazo. Pero si nunca llega a ese espacio, sigues actuando, y actuar cansa. Tal vez por eso te sientes agotado incluso cuando todo está bien, porque sostener una imagen requiere energía constante, requiere control, requiere vigilancia, requiere revisar cómo te perciben. El cerebro entra en modo hiperatención social. Evalúa señales, interpreta gestos, anticipa reacciones. Todo eso activa microdosis de cortisol, no suficiente para colapsar, pero sí suficiente para mantenerte en tensión.
Y vivir en tensión prolongada distorsiona la percepción de ti mismo. Empiezas a verte a través de los ojos de otros. Te conviertes en observador de tu propia vida. Te analizas, te corriges, te editas. ¿Te has notado pensando más en cómo se verá algo que en cómo se sentirá? Esa es una señal clara de que la validación externa está influyendo más de lo que debería. No es que no importe cómo te ven. Somos seres sociales. Importa, pero cuando eso se vuelve el eje central de tus decisiones, pierdes libertad interna. Y aquí entra algo delicado. Muchas personas no avanzan porque en el fondo temen descubrir que lo que realmente desean no coincide con la narrativa que han construido. Imagínate que has pasado años siendo el exitoso, y un día descubres que en realidad estás agotado de competir, que quieres una vida más tranquila, más simple. ¿Qué haces con esa verdad? Si la aceptas, debes cambiar. Y si cambias, tu identidad social cambia. Y si cambia tu identidad social, algunas personas dejarán de reconocerte igual. Eso duele. Entonces el apego te susurra. No es tan grave, aguanta un poco más. Y sigues. Hay una tensión muy grande entre autenticidad y pertenencia. Y muchas veces eliges pertenecer. Pero la pertenencia basada en una versión distorsionada de ti tiene un costo invisible, desconexión interna. La desconexión no siempre se siente como tristeza. A veces se siente como apatía, como falta de entusiasmo, como esa sensación de que nada emociona del todo. Porque lo que emociona de verdad es lo que está alineado con tu esencia. Y si tu esencia está reprimida por miedo al rechazo, el entusiasmo se diluye. Hay algo que casi nadie dice. Ser auténtico no es cómodo al inicio. Porque implica sentir emociones que habías evitado. Implica reconocer deseos que habías minimizado. Implica aceptar que quizás elegiste caminos por aprobación y no por convicción. Eso puede generar culpa. Pero la culpa no es una condena, es una señal de conciencia. Y la conciencia es el primer paso para soltar el apego. El apego funciona como una cuerda invisible que te mantiene en lugares conocidos, y aunque esos lugares no te llenen, al menos te resultan predecibles. Pero tu identidad real no quiere solo previsibilidad, quiere expansión. La expansión asusta porque no garantiza aplausos. Te obliga a preguntarte cosas incómodas. Si nadie validara mis decisiones, ¿seguiría eligiendo lo mismo? Si nadie estuviera mirando, ¿viviría igual? ¿Estoy sosteniendo algo porque lo amo o porque temo perder la imagen que me da? Esas preguntas generan silencio. Y el silencio incomoda porque no tiene respuestas inmediatas. Pero en ese silencio empieza algo nuevo. Hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo. Cuando tu identidad depende del reflejo externo, cualquier momento sin validación se siente como abandono. Pero cuando tu identidad se sostiene desde dentro, el silencio se convierte en espacio creativo. No necesitas llenar cada minuto con estímulos, no necesitas demostrar constantemente que estás avanzando, no necesitas actualizar al mundo sobre cada logro. Empiezas a hacer cosas porque te importan, no porque se vean bien, y eso cambia la calidad de tu energía. La dopamina deja de depender tanto de la respuesta inmediata. Empieza a activarse con procesos, con aprendizaje, con coherencia, con pequeños actos alineados. No es tan intensa, no es tan explosiva, pero es más estable, y la estabilidad genera paz. Tal vez te preguntes por qué, si esto es tan claro, cuesta tanto aplicarlo. Porque el apego no es solo psicológico, es corporal. Tu cuerpo se acostumbró a ciertas dinámicas, a ciertas recompensas, a ciertas interacciones. Cuando las reduces o cambias, el cuerpo interpreta que algo falta. Sientes inquietud, sientes ganas de volver a lo conocido, sientes urgencia. Eso no significa que estés haciendo algo mal, significa que estás reentrenando tu sistema nervioso. Y reentrenar toma tiempo. Cada vez que eliges no reaccionar como antes, estás creando nuevas conexiones neuronales. Cada vez que priorizas coherencia sobre aprobación, tu cerebro aprende que es seguro ser tú. Seguro. Esa palabra es clave. Muchas veces no eres auténtico porque no te sientes seguro si lo eres. Tal vez en tu historia hubo momentos donde mostrar quién eras trajo burla, crítica o abandono. El sistema aprendió, ser yo no es seguro. Entonces te adaptaste. Ahora, como adulto, sigues obedeciendo esa regla antigua, pero ya no estás en el mismo contexto. Ya no eres esa versión vulnerable sin recursos. Y aquí aparece algo poderoso. Puedes elegir actualizar tus reglas internas, no desde la rebeldía, desde la conciencia. Puedes empezar con cosas pequeñas,
No necesitas una transformación dramática. A veces el avance real comienza cuando decides no justificar cada elección, cuando decides no explicar demasiado por qué haces algo distinto. El apego pierde fuerza cuando dejas de pedir permiso para existir. Hay una libertad silenciosa en eso. Y esa libertad no es ruidosa, no es agresiva, no es desafiante hacia el mundo. Es tranquila, es firme, es como decir, esto soy ahora, aunque antes fuera diferente. El crecimiento implica traicionar versiones pasadas de ti, y eso puede sentirse extraño, pero no es traición real, es evolución. La identidad no es algo fijo, es un proceso vivo. El apego intenta congelarla, y tú sientes que no avanzas porque estás intentando crecer sin permitirte cambiar de identidad. Eso es imposible, no puedes ser el mismo y avanzar al mismo tiempo. En algún punto debes permitir que algo muera simbólicamente, una etiqueta, una expectativa, un rol. Y cuando eso ocurre, sientes vacío al inicio. Pero ese vacío no es pérdida, es espacio. Espacio para reconstruir desde autenticidad. Todavía no hemos tocado algo esencial. ¿Qué ocurre cuando empiezas a soltar y descubres que parte de tu círculo no celebra tu cambio? Ahí es donde el apego vuelve a intentar atraparte. Porque el miedo más profundo no es perder la máscara, es perder la conexión. Y esa es una herida que todos llevamos en algún nivel, perder la conexión. Esa es la raíz más profunda del apego. No es el trabajo, no es la relación, no es la imagen. Es el miedo a quedarte solo cuando ya no cumplas el rol que te hizo aceptado. Porque en algún momento aprendiste que el amor tenía condiciones, que la atención había que ganarla, que la cercanía dependía de comportarte de cierta manera. Y aunque hoy seas adulto, independiente, consciente, esa memoria emocional sigue activa. Cuando empiezas a cambiar, cuando dejas de reaccionar como antes, cuando dices un límite donde antes decías sí, cuando te muestras menos disponible, el entorno lo nota. Algunas personas se adaptan, otras se incomodan, y esa incomodidad ajena activa algo muy antiguo en ti. El cuerpo lo siente primero, un nudo leve en el estómago, una inquietud, una necesidad casi automática de volver a tu versión anterior para restaurar la armonía. Eso es apego relacional. No estás apegado solo a la persona, estás apegado a la dinámica. Hay dinámicas que te mantenían pequeño pero aceptado, y crecer rompe esa ecuación. Si siempre fuiste el que escucha y un día decides expresar lo que sientes, la estructura cambia. Si siempre fuiste el fuerte y un día muestras fragilidad, el guión se altera. Y cuando el guión cambia, algunos se sienten desorientados. Aquí es donde muchas personas retroceden. No porque no quieran avanzar, sino porque el miedo a perder la conexión pesa más que el deseo de autenticidad. El cerebro social interpreta el rechazo como amenaza real, no es metáfora. A nivel neurológico, la exclusión activa regiones similares a las del dolor físico. Por eso duele tanto. Pero hay algo que no siempre se ve con claridad. Cuando la conexión depende de que tú no cambies, esa conexión ya estaba condicionada. Eso no significa que no hubiera afecto, significa que había un equilibrio sostenido por tu adaptación. Y cuando decides dejar de adaptarte tanto, el equilibrio se reconfigura. Algunas relaciones se fortalecen, otras se deshacen. Esa es una de las pruebas más difíciles del crecimiento, porque implica aceptar que no todos caminarán contigo cuando dejes de ser quien eran para ellos. Eso puede despertar un duelo muy silencioso, un duelo por la imagen que tenían de ti, por la versión que sostenías, por la ilusión de estabilidad. Y aquí aparece otra capa del apego, el apego a la historia compartida. A veces no te quedas por amor presente, te quedas por nostalgia, por lo que fue, por lo que significó, por el miedo a que, si sueltas, todo ese pasado pierda valor. Pero el pasado no pierde valor porque evoluciones. Lo que pierde es centralidad. Y eso asusta. Hay una parte de ti que quiere avanzar y otra que quiere conservar intacto todo lo que te dio identidad hasta ahora. Esa tensión interna genera ansiedad. No es debilidad, es transición. La transición es incómoda porque estás dejando de ser alguien sin haber terminado de convertirte en otro. Y el cerebro no tolera bien los estados intermedios. Quiere definición, quiere etiqueta, quiere saber quién eres. Pero en los procesos profundos de crecimiento, durante un tiempo no sabes exactamente quién eres. Sabes quién ya no quieres ser, y eso ya es enorme. Pero todavía no tienes del todo clara la nueva forma.
Y ahí el apego intenta arrastrarte hacia lo conocido. Te dice, al menos ahí sabías cómo funcionar. Sí, pero funcionar no es lo mismo que vivir con coherencia. La coherencia trae calma, aunque traiga cambios externos. Hay algo muy poderoso que empieza a ocurrir cuando atraviesas ese miedo a perder conexión. Descubres que puedes tolerar la incomodidad sin colapsar. Descubres que no todas las diferencias llevan al abandono. Descubres que algunas personas se ajustan contigo, no contra ti. Y descubres sobre todo que puedes sostenerte incluso cuando otros no te entienden del todo. Eso fortalece una parte interna que quizá nunca habías ejercitado, tu autonomía emocional. Autonomía no significa indiferencia, no significa dejar de amar, significa no perderte para conservar el vínculo. El apego que no te deja avanzar se basa en esta creencia inconsciente. Si soy plenamente yo, me quedaré solo. Y esa creencia puede estar tan arraigada que ni siquiera la cuestionas. Pero piensa esto con honestidad. ¿Realmente estás acompañado cuando estás siendo alguien que no eres del todo? ¿O estás acompañado en tu máscara? La diferencia es enorme, porque estar acompañado en la máscara mantiene el vacío. En cambio, cuando alguien conecta contigo desde tu autenticidad, aunque sean menos personas, la sensación es distinta, más tranquila, más estable, menos intensa, pero más profunda. Hay una calma muy específica cuando no tienes que sostener una imagen. No tienes que demostrar constantemente, no tienes que competir por atención, no tienes que impresionar. Puedes simplemente estar, y eso es algo que muchas personas nunca han experimentado del todo, porque siempre estuvieron intentando ser suficientes. Aquí entra otra dimensión del apego, el apego a la insignificancia temida. Muchos temen no ser especiales, pero ¿qué significa ser especial? En la cultura actual, ser especial muchas veces equivale a ser visible, a destacar, a generar impacto. Y cuando tu identidad se fusiona con esa necesidad de impacto, cualquier momento de normalidad se siente como fracaso. Pero la vida real no es una vitrina constante. Es silenciosa la mayor parte del tiempo. Es cotidiana, repetitiva, humana. Y si no has aprendido a valorar tu existencia sin espectáculo, te sentirás vacío en la calma. El apego te empuja a buscar intensidad constante. Pero la libertad psicológica no es intensidad, es estabilidad interna. Es poder estar en silencio sin sentir que desapareces. Es poder no publicar algo y no sentir que pierdes valor. Es poder cambiar de opinión sin sentir que traicionas tu identidad. Es poder decir, esto ya no va conmigo sin explicar cada detalle. Eso es madurez emocional, y es algo que no se logra de golpe. Se construye en microdecisiones diarias, pequeños actos de coherencia. Elegir descansar cuando antes elegías impresionar. Elegir honestidad cuando antes elegías quedar bien. Elegir profundidad cuando antes elegías aprobación rápida. Cada vez que haces eso, el apego pierde un poco de control, porque el apego necesita miedo para sostenerse. Y cuando el miedo se atraviesa con conciencia, se debilita. Todavía hay algo más profundo que mirar, porque incluso si entiendes todo esto, puede que sigas sintiendo resistencia. Puede que una parte de ti diga, sí, pero si suelto demasiado, ¿quién garantiza que no me quede sin nada? Esa es la pregunta central, y la respuesta no es garantía externa, es confianza interna. Y esa confianza no nace de discursos motivacionales, nace de experiencias repetidas donde te eliges a ti y descubres que el mundo no se derrumba. Eso cambia la forma en que te ves. Y cuando cambia la forma en que te ves, cambia la forma en que avanzas. El apego empieza a transformarse en elección. Y cuando algo deja de ser necesidad y se vuelve elección, ya no te encadena, te acompaña, pero no te detiene. Y ahí es donde el verdadero movimiento comienza. La confianza interna no aparece de la nada. No es un pensamiento positivo repetido frente al espejo. No es convencerte de que todo va a estar bien. Es algo mucho más profundo y mucho más silencioso. La confianza interna nace cuando atraviesas el miedo y sobrevives, cuando dices algo que antes callabas y el mundo no se rompe. Cuando pones un límite y aunque alguien se incomode, tú sigues entero. Cuando eliges distinto y descubres que no desapareces por eso, ahí empieza a formarse una nueva identidad. Una identidad menos dependiente de la reacción externa, más conectada con la coherencia interna. Pero aquí hay algo importante. El apego no desaparece porque lo entiendas intelectualmente. Desaparece cuando tu sistema nervioso aprende que es seguro vivir sin esa muleta.
Y eso implica práctica, porque durante años quizá viviste en un modo de alerta sutil, revisando si eras suficiente, midiendo tu impacto, ajustando tu comportamiento para evitar rechazo. Ese modo se vuelve automático, y lo automático no se desmonta solo con reflexión, se desmonta con experiencia repetida. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente para recuperar validación, estás creando una microrruptura en el patrón. Imagina que no recibes la respuesta que esperabas. Antes tal vez te sobreesforzabas, enviabas otro mensaje, te justificabas, intentabas reconectar para sentir alivio. Ahora decides esperar. Respiras, toleras la incomodidad. Ese momento es oro, porque ahí no estás huyendo del vacío, lo estás atravesando. Y cuando atraviesas el vacío sin llenarlo desesperadamente, algo cambia. El apego se debilita cuando el vacío deja de asustarte. Porque el vacío no es ausencia de valor, es ausencia de ruido. Hay una diferencia enorme entre estar vacío y estar en silencio. El vacío ansioso busca llenar. El silencio consciente observa. Cuando reduces estímulos externos, menos comparación, menos exposición innecesaria, menos necesidad de demostrar al inicio, sientes inquietud. El cerebro estaba acostumbrado a picos constantes de dopamina. Al quitarlos, parece que falta algo. Y sí, falta algo. Falta la estimulación constante. Pero lo que empieza a aparecer es más profundo. Empieza a aparecer una percepción más clara de ti, sin tanto filtro, sin tanta reacción automática. Es posible que ahí te encuentres con emociones que habías evitado, tristeza que estaba tapada por actividad, soledad que estaba cubierta por interacción superficial, miedo que estaba disfrazado de productividad. Eso no significa que retrocediste. Significa que ahora estás viendo lo que antes estaba oculto por el apego. Y ver duele un poco, pero también libera. Hay personas que confunden apego con amor. Se quedan en dinámicas que las desgastan porque sienten intensidad. Pero la intensidad no siempre es profundidad, a veces es ansiedad. El apego ansioso se siente urgente, necesita respuesta, necesita confirmación, necesita asegurarse de que el vínculo sigue intacto. El amor sano no necesita esa vigilancia constante. El apego a la validación externa tampoco se siente como ansiedad todo el tiempo. A veces se siente como ambición, como ganas de crecer, como deseo de destacar. Y crecer no es negativo. La pregunta es ¿desde dónde creces? ¿Desde la plenitud o desde la carencia? Si creces porque disfrutas tu proceso, tu energía es estable. Si creces porque necesitas demostrar que vales, tu energía es tensa. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Hay personas exitosas que por dentro se sienten pequeñas y personas discretas que por dentro se sienten firmes. La diferencia no está en lo que logran, está en desde dónde lo hacen. Cuando tu identidad depende de ser visto, cualquier momento de invisibilidad se siente como amenaza. Pero cuando tu identidad se sostiene en quién eres, incluso cuando nadie te observa, la invisibilidad se convierte en descanso. Y aquí tocamos algo muy delicado, el miedo a la insignificancia. Muchos de nuestros esfuerzos, aunque no lo admitamos, están impulsados por el deseo de no pasar desapercibidos en el mundo. Queremos dejar huella, queremos ser recordados, queremos importar. Eso es humano. Pero cuando ese deseo se convierte en necesidad constante, el apego se fortalece. Te vuelves esclavo de tu propia imagen. No puedes fallar. No puedes bajar el ritmo. No puedes desaparecer un tiempo, porque si lo haces, ¿quién eres? La libertad psicológica no elimina el deseo de impacto, lo limpia de urgencia. Te permite crear, compartir, amar, construir, sin que tu valor dependa del resultado inmediato. Y eso transforma la relación con el éxito. Deja de ser una prueba de valía, se convierte en expresión. Tal vez ahora mismo estás sintiendo una mezcla extraña. Una parte de ti entiende esto, se siente identificada. Respira un poco más profundo. Y otra parte siente resistencia. Esa resistencia no es enemiga, es el apego intentando mantener estabilidad, porque el cambio implica duelo. Duelo por la versión que fuiste, duelo por las expectativas que sostenías, duelo por la narrativa que te definía. Y aunque esa narrativa ya no te sirva, soltarla duele. No todo apego es tóxico, algunos fueron necesarios, algunos te dieron estructura cuando la necesitabas. Agradecer eso también es parte del proceso. No se trata de odiar tu pasado, se trata de dejar de vivir atado a él.
Hay un momento muy específico en el crecimiento donde dejas de preguntar ¿qué pensarán? Y empiezas a preguntarte ¿esto está alineado conmigo? Ese cambio parece pequeño, pero redefine tu vida, porque la primera pregunta está orientada hacia afuera, la segunda hacia adentro. Y cuando tus decisiones se orientan hacia adentro, tu energía se reorganiza. Te vuelves más selectivo, no por arrogancia, por claridad. Ya no buscas validación en cada conversación, no necesitas gustarle a todo el mundo. No te desgastas intentando convencer. Te das cuenta de algo que antes parecía imposible. No todos tienen que entender tu proceso. Y eso es liberador. No porque dejes de valorar a los demás, sino porque dejas de depender de su aprobación para existir. El apego pierde fuerza cuando descubres que puedes ser amado sin actuar. Y si alguien solo te acepta cuando actúas, esa relación estaba sostenida por una versión incompleta de ti. Eso puede doler, pero también abre espacio. Espacio para vínculos más honestos, para conversaciones más reales, para una conexión menos intensa pero más profunda. Hay una calma particular en la autenticidad. No es euforia, no es adrenalina, es una sensación estable de coherencia. Esa coherencia es lo que realmente te permite avanzar. Porque avanzar no es cambiar de lugar, es cambiar de estado interno. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja, y seguir atrapado si tu identidad sigue dependiendo de validación externa. O puedes quedarte donde estás y sentir un avance enorme si tu identidad se vuelve más sólida. El apego no se rompe de golpe. Se transforma cuando te conviertes en alguien que ya no necesita sostener lo que antes le daba identidad. Y eso ocurre cuando empiezas a reconocerte como suficiente incluso en silencio. Sin aplausos, sin etiquetas, sin espectáculo. Suficiente. Todavía falta una pieza importante. Porque incluso cuando empiezas a soltar puede aparecer un miedo más profundo. Un miedo que no tiene que ver con personas específicas ni con redes sociales. Tiene que ver con el paso del tiempo, con la sensación de que si no haces algo grande, la vida se te escapa. Y ahí el apego cambia de forma. Ya no es solo a la validación, es al miedo de no haber vivido de verdad. Y eso merece mirarse con mucha honestidad. El paso del tiempo. Ese es un detonador silencioso del apego. Porque cuando empiezas a notar que los años pasan, que las etapas cambian, que ya no eres exactamente quien eras hace 5 o 10 años, aparece una pregunta incómoda. ¿Estoy viviendo de verdad o solo estoy sosteniendo una versión de mí por miedo? Y ahí el apego se vuelve más sofisticado. Ya no se trata solo de validación externa, se trata de urgencia existencial, de esa sensación de que deberías estar más adelante, de que otros ya lograron cosas que tú no, de que tal vez estás llegando tarde a tu propia vida. Y entonces haces algo peligroso. Empiezas a correr, no porque tengas claridad, sino porque tienes miedo. El miedo a quedarte atrás activa cortisol. El estrés se mezcla con comparación. La mente entra en modo carrera. Te comparas con trayectorias ajenas sin conocer el contexto. Mides tu valor en función de hitos visibles. Y el apego encuentra un nuevo disfraz: productividad compulsiva. Te dices que ahora sí vas a cambiar todo, que ahora sí vas a avanzar. Pero muchas veces ese impulso no nace de autenticidad, sino de pánico. El pánico a no haber sido suficiente. Hay personas que están agotadas no porque trabajen mucho, sino porque trabajan desde la carencia. Cada logro se siente temporal. Cada meta alcanzada pierde brillo rápido. La dopamina sube, baja y el vacío regresa. ¿Por qué? Porque el logro no estaba conectado con identidad real, estaba conectado con validación. Cuando el hacer está desconectado del ser, el resultado nunca llena del todo. Y entonces el apego se transforma en autoexigencia. Te exiges más presencia, más impacto, más resultados, más reconocimiento. Pero si la base sigue siendo la misma, valgo si demuestro, el ciclo no cambia. Solo se intensifica. Y aquí aparece una verdad difícil. El miedo a no haber vivido suficiente no se resuelve haciendo más, se resuelve siendo más consciente. Porque muchas veces no estás insatisfecho por falta de experiencias, estás insatisfecho por falta de conexión interna con esas experiencias. Has hecho cosas, has avanzado, has logrado, pero quizá no estabas del todo presente. Estabas pensando en cómo se vería, en cómo sería percibido, en qué vendría después. El apego al futuro también es una forma de no estar aquí, siempre esperando el siguiente nivel, la siguiente etapa, la siguiente validación. Y mientras tanto, la vida ocurre en pequeños momentos silenciosos que pasas por alto. El apego al
todavía no soy suficiente te roba el ahora. Te mantiene proyectado hacia adelante como si el valor estuviera siempre un poco más lejos. Pero dime algo con honestidad. ¿Cuántas veces has llegado a algo que deseabas y después de unos días ya estabas buscando lo siguiente? No porque seas ambicioso, sino porque tu identidad no estaba anclada en suficiencia. Cuando la identidad depende del logro, el logro nunca basta. Y eso es agotador. Hay una parte del crecimiento que implica aceptar que no necesitas ser extraordinario para ser valioso. Eso choca con la cultura actual, con la idea de destacar, sobresalir, dejar huella constante. Pero la mayoría de la vida es ordinaria, y ahí es donde ocurre la verdadera profundidad. Si no aprendes a sentir valor en lo ordinario, vivirás persiguiendo picos que nunca sostienen estabilidad. El apego a la intensidad es otra trampa. Relaciones intensas, emociones intensas, logros intensos, reacciones intensas. Pero la estabilidad emocional no es intensa, es tranquila. Y muchas personas confunden tranquilidad con aburrimiento, porque su sistema nervioso está acostumbrado a la montaña rusa. Cuando reduces el drama, el cuerpo siente vacío, porque el drama era estimulación. Pero después de atravesar ese periodo, aparece algo distinto: claridad. Empiezas a distinguir entre lo que realmente deseas y lo que solo perseguías por miedo a no ser suficiente. Empiezas a notar qué decisiones vienen desde autenticidad y cuáles vienen desde ansiedad. Y aquí aparece una herramienta que cambia mucho el proceso. Antes de actuar, pregúntate: ¿esto lo hago por miedo a perder algo o por deseo real de construir algo? Esa pregunta corta el impulso automático. No necesitas dejar todo, no necesitas frenar tu vida, solo necesitas empezar a diferenciar la energía que te mueve. El apego siempre está acompañado de urgencia. La autenticidad no. La autenticidad puede esperar, puede madurar, puede construirse sin espectáculo. Cuando tus decisiones se vuelven menos reactivas y más conscientes, tu identidad se reorganiza. Empiezas a sentir que eliges en lugar de que reaccionas. Y eso es enorme, porque la sensación de elección devuelve poder interno. Durante mucho tiempo quizás sentiste que tenías que hacer ciertas cosas, que debías sostener ciertos roles, que era lo correcto. Pero cuando empiezas a cambiar el lenguaje interno de tengo que por elijo, la energía cambia. Incluso si eliges lo mismo que antes, el hecho de que ahora sea una elección consciente y no una obligación automática transforma tu relación con eso. El apego se debilita cuando recuperas agencia. Y la agencia no significa controlar todo, significa reconocer que puedes decidir cómo responder. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no necesitas correr contra el tiempo, que la vida no es una competencia constante, que avanzar no siempre es acelerar. A veces avanzar es detenerse y revisar si el camino que estás recorriendo es realmente tuyo. Eso puede traer una sensación extraña de pausa, como si estuvieras desacelerando mientras otros siguen avanzando. Pero tal vez no estás desacelerando, tal vez estás alineando. Y alinear toma tiempo, porque implica deshacer patrones que llevas años sosteniendo. Implica cuestionar decisiones pasadas sin castigarte. Implica aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con la conciencia que tenías. Eso también libera. El apego muchas veces se sostiene por culpa. Culpa por cambiar. Culpa por querer algo distinto. Culpa por decepcionar expectativas. Pero crecer no es traicionar. Es actualizar. Y cada vez que te permites actualizar tu identidad, algo se acomoda por dentro. Todavía hay algo que necesitamos mirar más de frente. Porque incluso cuando empiezas a soltar validación externa, incluso cuando reduces la comparación, incluso cuando eliges con más conciencia, puede quedar una última capa de apego. Una que es más silenciosa. El apego a la idea de quién creías que ibas a ser. Esa versión idealizada que imaginaste años atrás. Y soltar esa imagen puede ser uno de los actos más profundos de libertad que existen. El apego a la idea de quién creías que ibas a ser es una de las formas más invisibles de estancamiento, porque no se siente como dependencia, se siente como ambición frustrada. Tal vez a los 20 imaginabas una vida muy distinta, una versión de ti más segura, más exitosa, más libre, más reconocida. Quizá pensabas que a cierta edad ya tendrías todo claro, que serías alguien específico. Y ahora, cuando miras tu presente, notas que no coincide exactamente con esa imagen. Y eso duele. No porque tu vida sea mala,
sino porque no es la que habías prometido internamente. Entonces el apego se activa desde la comparación con tu yo ideal. Te dices que aún no eres suficiente porque no alcanzaste esa versión. Te juzgas por decisiones pasadas, te reprochas no haber hecho más, no haber arriesgado antes, no haber elegido distinto. Pero esa versión idealizada fue creada con la conciencia que tenías en ese momento. Era una proyección, una mezcla de deseos, influencias externas, expectativas sociales y fantasías de control. No era una profecía. Cuando te aferras demasiado a esa imagen futura que ya no encaja contigo, empiezas a rechazar tu presente. Y rechazar el presente es una forma muy sutil de apego. Porque sigues intentando convertirte en alguien que tal vez ya no deseas ser, solo para no sentir que fracasaste. Hay algo profundamente liberador en aceptar que puedes cambiar de dirección sin que eso signifique derrota. Pero eso implica soltar la narrativa antigua. Y soltar narrativa es complicado porque la mente necesita continuidad, necesita coherencia temporal. Si durante años dijiste yo voy a hacer esto, renunciar a esa idea puede sentirse como perder una parte de ti. Pero tal vez no estás perdiendo, tal vez estás afinando. Tal vez lo que querías antes respondía a una necesidad de validación que hoy ya no es tan dominante. Tal vez querías reconocimiento porque necesitabas demostrar algo, y ahora lo que necesitas es paz. Eso no es fracaso, es madurez. El apego a la versión idealizada muchas veces está conectado con el miedo a que la vida pase sin haber hecho algo extraordinario. Pero lo extraordinario es una categoría subjetiva. Para algunos es fama, para otros es coherencia, para otros es construir una familia, para otros es libertad creativa. El problema no es querer algo grande. El problema es creer que solo hay una forma válida de grandeza. Cuando reduces tu valor a una sola narrativa, cualquier desviación parece error. Y ahí, el apego vuelve a atraparte. Te obliga a seguir una ruta que ya no vibra contigo, solo para sostener una imagen mental. ¿Te has permitido revisar si lo que deseabas hace años sigue siendo tu deseo auténtico? No desde la presión, desde la honestidad. Hay personas que siguen persiguiendo metas que ya no les pertenecen. Metas heredadas, metas impuestas, metas diseñadas para impresionar. Y mientras tanto su yo real susurra otra cosa. Pero escucharlo implicaría admitir que cambiaron. Y cambiar asusta, porque si cambias, tal vez decepciones tu propia expectativa pasada. Pero piensa esto con calma. ¿Prefieres decepcionar una versión antigua de ti o traicionarte ahora? Esa pregunta cambia el eje. El apego a la identidad pasada también funciona al revés. No solo te aferras a la versión idealizada, a veces te aferras a la versión herida, a la narrativa de lo que te hicieron, de lo que no tuviste, de lo que faltó. Y esa narrativa, aunque dolorosa, te da una estructura. Si sueltas esa identidad herida, ya no puedes explicar todo desde el pasado. Y eso implica responsabilidad presente. La responsabilidad asusta porque ya no puedes culpar únicamente a lo que fue. Ahora debes decidir quién eres más allá de lo que viviste. Eso es crecimiento. Y el crecimiento implica duelo. Duelo por la imagen idealizada. Duelo por la versión herida. Duelo por la narrativa cómoda. Pero también implica algo hermoso. La posibilidad de rediseñarte con más libertad. No desde el miedo a no haber sido suficiente. No desde la necesidad de demostrar. Sino desde la claridad de quién eres hoy. El apego pierde fuerza cuando aceptas que no tienes que convertirte en nadie específico para tener valor. Tu identidad no es un proyecto a completar. Es un proceso que se ajusta con el tiempo. Hay una presión enorme en la cultura actual por ser alguien. Pero ya eres alguien. No necesitas escalar para merecer existir. Cuando esta idea empieza a sentarse, algo en el cuerpo se relaja. La respiración cambia. La comparación pierde intensidad. La urgencia disminuye. Y ahí aparece algo distinto. Un deseo más genuino de construir. No para demostrar, no para compensar, para expresar. La expresión es distinta de la validación. La validación busca respuesta externa. La expresión nace de plenitud interna. Cuando haces algo desde expresión, el resultado importa, pero no define tu identidad. Puedes fallar sin colapsar. Puedes intentar sin sentir que te juegas el valor personal en cada paso. Eso es libertad psicológica. Y no es un estado permanente perfecto. Es una práctica. Cada vez que eliges coherencia sobre aprobación, estás practicando libertad. Cada vez que aceptas que tu camino no tiene que parecerse al de otros, estás practicando libertad.
Cada vez que dejas de perseguir la versión idealizada y empiezas a construir desde quien eres hoy, estás practicando libertad. El apego se transforma cuando deja de ser una necesidad inconsciente y se convierte en elección consciente. Puedes elegir quedarte en algo porque lo amas, no porque lo necesitas para sentirte válido. Puedes elegir avanzar porque lo deseas, no porque temes quedarte atrás. Puedes elegir compartir porque te nace, no porque temes desaparecer. Y esa diferencia cambia la experiencia completa. Todavía queda algo esencial por integrar, porque hasta ahora hemos hablado de soltar validación, soltar máscaras, soltar versiones idealizadas. Pero hay una última pregunta que necesita espacio. Si ya no necesitas demostrar, si ya no necesitas sostener una identidad rígida, si ya no necesitas correr contra el tiempo, entonces, ¿quién eres cuando nadie te exige nada? Esa respuesta no se construye en teoría, se descubre en silencio, y ese silencio puede ser uno de los espacios más transformadores que vas a experimentar. Ese silencio, no el silencio de no tengo nada que decir, el silencio de por fin no tengo que actuar. Es raro, ¿sabes? Porque mucha gente cree que lo que necesita es motivación, más disciplina, más metas, más empuje. Y a veces sí, pero muchas veces lo que necesitas es espacio interno, un lugar donde no estés respondiendo a expectativas invisibles todo el día. Porque aunque nadie te esté presionando directamente, tú te presionas. Te presionas por ser productivo, por ser interesante, por ser estable, por ser admirable, por no fallar, por no decepcionar. Y cuando por fin se apaga el ruido, cuando no hay nadie mirando, cuando no hay nada que demostrar, aparece la pregunta más desnuda de todas. ¿Quién soy cuando no tengo que ganarme mi lugar? Esa pregunta puede dar miedo, porque si durante años te definiste por tu rol, por tu rendimiento, por tu imagen, por tu impacto, por tu capacidad de sostener a otros, entonces cuando todo eso se detiene, por un momento, puede aparecer una sensación de vacío. Pero ese vacío no es que no tengas identidad, es que tu identidad real estaba debajo de capas. Capas de adaptación, capas de comparación, capas de aprobación, capas de supervivencia emocional. Y ahora, sin esas capas, tu mente no sabe qué hacer. Quiere llenar, quiere distraerse, quiere volver a la dopamina rápida. Ahí es donde muchas personas vuelven al apego, no porque quieran, porque les asusta sentir. Sentir sin anestesia, porque el apego también es anestesia. Anestesia del miedo, anestesia de la soledad, anestesia de la incertidumbre, anestesia de esa parte de ti que todavía duele. Y aquí viene algo muy importante. Cuando empiezas a soltar el apego, no solo sueltas cosas externas, sueltas defensas internas. Y al soltar defensas, aparece lo que esas defensas estaban conteniendo. Por eso a veces, justo cuando empiezas a hacer cambios positivos, te sientes más sensible, más emocional, más frágil. No es que estés peor, es que estás más auténtico. Tu sistema nervioso deja de estar en modo aguanta y empieza a permitirte sentir. Y sentir es el inicio de la libertad, porque lo que no sientes, lo repites. Lo que sientes, lo procesas. Lo que procesas, lo sueltas. El apego se sostiene por cosas no procesadas. Hay una parte de apego que nace de una promesa interna que hiciste hace años. Una promesa silenciosa. Algo así como, nunca más me van a dejar, o nunca más voy a ser ignorado, o nunca más voy a ser insuficiente. Y esa promesa te ha empujado a buscar control. Control de la imagen, control de la relación, control del resultado, control de cómo te perciben. Pero controlar cansa, y lo que te cansa no es la vida. Es sostener un personaje en modo vigilancia. Cuando por fin dejas de controlar tanto, aparece vulnerabilidad, y la vulnerabilidad se siente como riesgo. Pero hay un punto donde entiendes algo que cambia la relación con ese riesgo. Ser vulnerable no es ser débil, es ser real, y lo real siempre tiene más paz que lo perfecto. Ahora, quiero que te imagines algo. Imagina que por un momento dejas de perseguir validación, que decides tener un día donde no buscas señales externas de valor, no revisas tanto, no te comparas, no te explicas, no te editas, solo estás. Al inicio te sentirías raro, como si estuvieras perdiendo tiempo, porque tu mente está acostumbrada a medir valor en producción o respuesta. Pero luego, si te quedas ahí un poco más, empezarías a notar algo.
Pequeños impulsos internos. Cosas simples que realmente te gustan. No cosas que te hacen ver bien. Cosas que te hacen sentir vivo. Tal vez te dan ganas de caminar. De escribir. De escuchar música sin hacer nada más. De ordenar tu espacio. De hablar con alguien desde lo real, no desde lo correcto. Eso es identidad auténtica asomándose. La identidad real no grita, no necesita convencer, no compite. Se siente como una tranquilidad suave. Pero esa tranquilidad no siempre es inmediata, porque primero tienes que atravesar la abstinencia de la dopamina externa. Sí, abstinencia. Porque tu cerebro se acostumbró a recompensas rápidas. Likes, mensajes, respuestas, novedad. La novedad es una droga suave, y las redes están diseñadas para darte novedad infinita. Cuando te alejas un poco de eso, al principio te sientes inquieto. El cuerpo pide estímulo, la mente pide scroll, el sistema nervioso pide microrecompensas. Pero si atraviesas esa inquietud, el cerebro empieza a recalibrar, y lo que antes te parecía aburrido, empieza a sentirse como descanso. Eso es gigantesco, porque ahí empieza la paz interior real. No la paz que llega cuando todo está perfecto. La paz que llega cuando ya no necesitas que todo esté perfecto para estar bien contigo. Y esa paz es la base de la libertad psicológica. Ahora hay una parte del apego que casi nadie reconoce, el apego a ser entendido. Muchas personas se quedan atrapadas porque quieren que otros entiendan su cambio, que validen su proceso, que aprueben su evolución, pero a veces los demás no van a entender. Y ahí hay una decisión interna muy adulta. ¿Vas a vivir para ser comprendido o vas a vivir para ser coherente? Ser coherente puede implicar que por un tiempo te malinterpreten, que algunos piensen que cambiaste para mal, que te volviste frío, que te volviste egoísta, que te creíste mucho, cuando en realidad quizá solo dejaste de abandonarte, y cuando dejas de abandonarte, a quienes estaban acostumbrados a tu autoabandono les incomoda. Esto es duro, pero es verdad. A veces tu bondad era una forma de buscar aprobación, no porque fueras falso, sino porque aprendiste que si eras bueno, te querían. Y ahora, cuando empiezas a poner límites, aparece una culpa rara, como si estuvieras haciendo algo malo por cuidarte. Esa culpa es un residuo del apego. Es el apego diciendo, si me elijo, pierdo amor. Pero aquí hay una reprogramación clave. Elegirte no es dejar de amar. Elegirte es dejar de traicionarte. Y cuando te dejas de traicionar, algo se estabiliza dentro de ti. Empiezas a confiar en ti. Y esa confianza es lo que te permite avanzar sin necesidad de aferrarte. Ahora, quiero dejarte algo que puedes aplicar hoy mismo, sin convertirlo en una lista ni en una tarea mecánica. La próxima vez que sientas urgencia por buscar validación, un mensaje, una respuesta, un like, un ¿qué piensan?, haz una pausa mínima. No una pausa perfecta, una pausa humana. Pon atención al cuerpo. ¿Dónde sientes la urgencia? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? Solo nómbralo por dentro. Esto es ansiedad. Esto es necesidad de confirmación. Esto es miedo. No lo pelees. Respira lento, aunque sea una sola respiración un poquito más larga. Y pregúntate algo muy simple. ¿Qué estoy intentando evitar sentir? Esa pregunta te devuelve a ti. Porque muchas veces buscas validación para no sentir incertidumbre, soledad o inseguridad. Pero si te quedas con la emoción unos segundos, sin huir, esa emoción empieza a bajar. No desaparece mágicamente, baja. Y cada vez que baja, tu cerebro aprende. Puedo sostenerme. Eso es libertad. No libertad de no sentir, libertad de no estar dominado por lo que sientes. Y si esto te está moviendo por dentro, si te estás viendo en estas palabras, quédate hasta el final, de verdad, porque todavía falta el punto donde todo esto se conecta y se vuelve una decisión clara, un antes y un después interno. Porque el clímax no es un consejo. El clímax es darte cuenta de lo que realmente está en juego si sigues apegado. No es solo que no avances, es que puedes pasar años viviendo una vida que se ve bien, mientras tú, por dentro, te vas apagando lentamente. Y eso es lo que ya no podemos seguir normalizando. Lo que realmente está en juego no es tu imagen, no es tu número de seguidores, no es tu currículum, no es tu relación actual, no es la narrativa que otros tienen de ti. Lo que está en juego eres tú, tu energía, tu autenticidad.
tu capacidad de sentirte vivo sin estar actuando. Porque el apego no solo te frena hacia afuera, te va apagando hacia adentro. Y lo hace despacio, no lo notas en un día, lo notas en esa sensación acumulada de cansancio que no se va, en esa apatía que aparece cuando deberías estar emocionado, en esa desconexión que no sabes explicar. Es el resultado de años intentando sostener algo que ya no eres. El verdadero costo del apego no es quedarte en el mismo lugar. Es vivir en piloto automático mientras tu identidad real espera permiso para existir. Y aquí viene el punto más importante de todo este viaje. No necesitas destruir tu vida para soltar el apego. Necesitas dejar de traicionarte en pequeñas cosas. El cambio profundo no suele ser dramático, es silencioso. Es cuando decides no reírte de algo que no te hace gracia solo para encajar. Es cuando decides no justificarte tanto. Es cuando eliges no responder inmediatamente para calmar la ansiedad. Es cuando dices, esto ya no va conmigo, aunque no tengas todo claro todavía. Esos pequeños actos son declaraciones internas. Le estás diciendo a tu sistema nervioso, es seguro ser yo. Y cada vez que haces eso, tu identidad se fortalece. El apego pierde poder cuando ya no necesitas esconderte. No significa que dejes de sentir miedo. El miedo va a aparecer, siempre. Pero ahora el miedo no decide por ti. Eso es madurez emocional. No es dejar de sentir inseguridad, es no organizar tu vida alrededor de ella. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no tienes que convertirte en alguien espectacular para tener valor, que no tienes que impresionar constantemente, que no tienes que mantener una versión rígida de ti, que puedes cambiar, que puedes evolucionar, que puedes redefinirte sin pedir permiso. La libertad psicológica no es ausencia de vínculos, es vínculos sin dependencia de identidad. Puedes amar sin perderte. Puedes crecer sin demostrar, puedes avanzar sin correr. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia en tu postura interna. Tu cuerpo se relaja, la comparación pierde intensidad, la urgencia disminuye, la voz crítica baja el volumen y aparece una sensación nueva, no euforia, no excitación, paz, una paz tranquila. La paz de saber que ya no estás actuando para sobrevivir emocionalmente, que estás eligiendo. Y elegir cambia todo, porque mientras el apego te hace reaccionar, la conciencia te permite decidir. Tal vez no puedes cambiar todo de inmediato, tal vez hay circunstancias que siguen ahí. Responsabilidades, contextos, pero incluso dentro de eso puedes empezar a elegir cómo te relacionas con tu identidad. Puedes dejar de definirse por el miedo al rechazo, puedes dejar de moverte por el terror a la insignificancia, puedes dejar de medir tu valor en atención recibida. Y cuando haces eso, descubres algo poderoso. Tu valor nunca estuvo en lo que demostrabas, estaba en tu existencia. Sí, suena simple, pero no lo es, porque hemos sido educados para creer que valemos por lo que producimos, por cómo nos ven, por cuánto destacamos. Y soltar esa programación no es superficial, es revolucionario. No necesitas ser más visible para ser más valioso. No necesitas más aprobación para ser más digno. No necesitas cumplir una narrativa antigua para justificar tu presencia. Ya eres suficiente. Y cuando esa frase deja de ser un eslogan y se convierte en una experiencia interna, el apego se transforma. Deja de ser una cadena. Se vuelve elección. Puedes elegir quedarte porque amas, no porque temes estar solo. Puedes elegir avanzar porque deseas crecer, no porque temes quedarte atrás. Puedes elegir compartir porque quieres expresarte, no porque temes desaparecer. Eso es libertad. Y la libertad no es ruidosa, es silenciosa. Se siente como poder respirar profundo sin estar esperando aprobación. Se siente como poder decir no sé sin sentir vergüenza. Se siente como poder cambiar de opinión sin sentir culpa. Se siente como poder ser humano sin tener que justificarlo. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti ya está listo para soltar. No todo, no de golpe, pero sí lo suficiente para empezar a vivir con más coherencia. Y si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que hablaba directamente de tu historia, te invito a hacer algo muy simple. No como estrategia, como acto de conciencia. Deja un comentario que no sea perfecto, algo honesto, una frase real sobre lo que estás soltando. Dale like a este contenido no como apoyo superficial, sino como una forma de recordarte que te estás eligiendo. Y si sientes que alguien cercano está viviendo atrapado en una identidad que ya no le pertenece, comparte esto con esa persona, no para decirle qué hacer, sino para ofrecerle un espejo.
Suscríbete si quieres seguir profundizando en estas conversaciones que no buscan motivarte superficialmente, sino acompañarte a pensar, a sentir y a elegir con más conciencia. Pero más allá de cualquier botón o acción externa, quédate con esto. No estás atrasado, no estás roto, no estás condenado a repetir el mismo patrón. Estás en proceso. Y el simple hecho de cuestionar tu apego ya es un acto de avance. Ahora respira, sin demostrar nada, sin competir, sin justificarte. Solo respira. Ahí empieza tu libertad.